Vemos el eufemismo, acápite. El eufemismo produce efectos duraderos en el tiempo y en la interpretación de hechos históricos. No dominar los crímenes simplifica la posterior negación de los mismos. María Otero Rossi. El sábado 22, los colombianos vivimos un pequeño momento histórico, el nacimiento de un eufemismo. Bien sabemos que el eufemismo es una palabra suave o decorosa que oculta realidades. Su recta y franca expresión sería dura o malsonante, es lo que dice el diccionario respecto a ello. El alumbramiento fue en vivo y en directo. La criatura asomó la cabecita, expulsó un denso líquido amniótico donde flotaban asesores de comunicación y en ese momento Iván Duque la tomó por los pies, le dio una palmadita y la exhibió orgulloso al mundo. Había nacido homicidio colectivo, el eufemismo destinado a sustituir la horrible palabra masacre. Esa misma noche, el ministro de Defensa, padrino de recién nacido, lo bendijo ante la Grey emocionada y a través de su tapabocas, tapacerebros, lo llamó cariñosamente homicidio múltiple. Vivimos rodeados de eufemismos, algunos tan viejos como el idioma, pero pocos privilegiados han tenido la ocasión de asistir al nacimiento de uno de ellos. Nadie sabe, por ejemplo, cuándo brotó del vientre gubernamental ese campante reemplazo del asesinato disfrazado, don falso positivo, reseñado en diccionarios. Qué horror como colombianismo. Tampoco se conoce la fe de bautismo de neutralizar, que antes se llamaba matar y ahora vestido de verde oliva cambió de nombre. Al homicidio colectivo le salieron de inmediato defensores a sueldo, según los cuales el país es mejor ahora con más de una cuarentena de homicidios múltiples que hace 2 meses con 20 y pico masacres. Resulta una tontería criticar a un gobierno, un gremio, una profesión, una secta, por inventar eufemismos. El poder deja regueros de términos, una vez moral excretan a cada paso pequeñas dosis de heces. Un canto por Colombia hasta que amemos la vida. Mi pequeña, modestísima contribución a este movimiento al cual me sumo entusiasmado y optimista consiste solo en advertir a quienes usan el lenguaje para comunicarse que tengan mucho cuidado con los eufemismos. No dejen que les vendan eufemismos, eufemismos que pretenden alterar la realidad modificando las palabras. De manera que en la columna mía de hoy hablo del eufemismo y propongo que lo masacremos. Ese sí hay que sacarlo, el eufemismo, porque el eufemismo empieza un atajo que al final termina en el negacionismo. Empiezan diciéndolo, no lo llamemos masacre, llamémoslo homicidio colectivo. Y dentro de 10 años dirán, ¿cuáles masacres? Aquí nunca hubo una masacre. De manera que hay que rebelarnos ante esos eufemismos. El resto, siempre estaré con este tipo de movimientos y de reclamaciones. Así es, muchas gracias, maestro Daniel Samper Pisano. Y decía esta mañana en un en vivo que el eufemismo es el camino corto al olvido, a lo que agrego yo que el olvido nos condena a la repetición, cosa que estamos aquí para decir hoy no lo vamos a permitir. Y tenemos el placer de contar con otro de los Danieles, esta vez en vivo, el gran Daniel Coronel. Daniel, bienvenido a Un Canto por Colombia. Gracias por aceptar la invitación y por leer y compartir tu columna de hoy con nosotros. Gracias a ti, Carolina. Me siento muy feliz de estar en Un Canto por Colombia, de estar particularmente contigo y de hacer sentir tantas voces hasta que amemos la vida. Una parte muy importante de amar la vida es no perder la memoria, es buscar de manera indeclinable la verdad. La columna se llama Embajada. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, debe declararse impedido para participar en el trámite de repatriación a Colombia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. La embajada a su cargo es el último eslabón en la solicitud porque tiene el contacto directo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El país se ha ido enterando paso a paso de la comedia de errores que ha estado a punto de impedir el regreso de Mancuso a Colombia, donde tiene varias verdades pendientes. Una de esas ampliaciones es el señalamiento que ha hecho contra el exvicepresidente Francisco Santos. La unidad investigativa del diario El Tiempo publicó hoy en la madrugada que el gobierno de Estados Unidos ha decidido enviar a Mancuso a Colombia. No será extraditado, sino deportado por decisión administrativa, sin importar los numerosos errores cometidos en 4 solicitudes fallidas de extradición que Colombia ha enviado desde abril. El ex jefe paramilitar tiene 14 días para apelar la decisión
si siente que su vida está en peligro o puede ser sometido a torturas o condiciones degradantes. Salvatore Mancuso ha declarado en Justicia y Paz y también ante la JEP sobre presuntos encuentros y acuerdos del ahora embajador Francisco Santos con él y con otros jefes paramilitares. La primera de esas reuniones, según el testimonio de Mancuso, tuvo lugar en El Volador, un corregimiento de Córdoba, en 1997. Allí estuvieron quien era el jefe supremo de las autodefensas, Carlos Castaño, su segundo al mando, Salvatore Mancuso, y el entonces jefe de redacción y columnista del diario El Tiempo. Mancuso dice, abre comillas, el doctor Francisco Santos le propuso al comandante Castaño que por qué no estaba pensando en la creación de un bloque o frente de autodefensas en Bogotá, dado que la guerrilla estaba sitiando a Bogotá. El comandante Carlos Castaño le dijo, bueno, usted podría ser un buen candidato para ser comandante de ese grupo de autodefensas en Bogotá. El doctor le dijo que él no tenía las condiciones para ello, pero que era importante que no desechara esa propuesta que estaba haciendo en la medida en que las consecuencias que la guerrilla bloqueara la capital de la República serían nefastas. Cierra comillas. Mancuso relata que un tiempo después Francisco Santos viajó a la capital del Cesar para inaugurar una filial de su fundación País Libre. Abro comillas. Estando en Valledupar, él mismo dijo que estaba en la casa de la cacica, de la doctora Consuelo Araujo Noguera, y allá no sé de qué forma se contactó con Jorge 40, Rodrigo Tobar Pupo. Jorge me llamó, mira, aquí está el señor Francisco Santos que quiere conversar contigo. Le digo, tráelo, él es de confianza, tráelo hasta la base que tenemos establecida. En ese momento, la base nuestra estaba establecida dentro de Valledupar, en el barrio Novalito, en una casa de los Génecos. Allí llegó el doctor Santos. Cuando llegó él lo saludé. Pachito, ¿cómo está? Él me dijo, hola mono, ¿cómo está? Porque era la forma como nos tratábamos. Y bueno, muy efusivo. Jorge se sorprendió de la efusividad y de que nos conociéramos y del trato que nos dimos. Cierra comillas. En la reunión, que según el testimonio también tuvo como asistentes a René Ríos, alias Santiago Tobón, y a Jorge 40, Santos recalcó en el tema principal del encuentro anterior, comillas. Me preguntó, bueno, ¿cómo va Carlos con la propuesta que le hice de la creación del frente en Bogotá o del bloque en Bogotá? Cierra comillas. Por esos días, en abril de 1997, Francisco Santos publicó una columna en El Tiempo titulada Proyecto Contrainsurgente, en donde exaltó a los grupos paramilitares definiéndolos como, comillas, un movimiento político militar con arraigo en distintas clases sociales, incluso en las populares, y que surge del vacío que dejó el Estado ante la ineficacia de las Fuerzas Armadas y los abusos de la guerrilla contra la población civil. Cierra comillas. También dijo en esa columna que la nueva organización venía creciendo en fuerza y autonomía. Textualmente afirmó, la semana pasada declaró su independencia al reivindicar la liberación de un secuestrado y la muerte de 7 guerrilleros. Pues bien, Salvatore Mancuso fue el comandante de ese golpe celebrado por el columnista. Recuerda que llamó a Pachito desde la línea de fuego, comillas, y justamente en esa zona de operaciones, del área de operaciones de los Montes de María, llamé al doctor Francisco Santos y le conté de los hechos. Me felicitó, me dijo que felicitara a las tropas por la acción, que eran acciones que no se veían. Cierra comillas. Esa no fue la única vez que Santos alabó el accionar de los paramilitares. Otra columna suya llamada Mesa de Cuatro Patas es tan explícita que él mismo consideró necesario advertir, abro comillas, sé que me van a tildar por escribir esta columna de derechista, paramilitar y violador de derechos humanos. Cierra comillas. La presunta petición de Santos de crear un bloque paramilitar en Bogotá prosperó. De acuerdo con el testimonio de Mancuso, el propio Carlos Castaño le comunicó la buena nueva al autor de la idea. Comillas, el comandante Castaño me dice, voy a enviar una carta a Pachito diciéndole que ya estamos iniciando labores de creación del bloque capital y a algunas otras personalidades de Bogotá. Y envió esa carta diciéndole que se iba a dar la creación del bloque capital a pedido del señor Francisco Santos. Entre otras cosas, él decía que no era un pedido de él, sino que era un clamor general de la sociedad en Bogotá y de las personas del círculo social donde se movía. Cierra comillas. La Fiscalía abrió una investigación en el año 2008 y en el 2009 la archivó y después fue desarchivada por nuevas pruebas entregadas por el vicefiscal de la época, Fernando Pareja.
En el año 2015, Francisco Santos le pidió a la Fiscalía que archivara la investigación contra él por prescripción, es decir, porque ha pasado demasiado tiempo desde la ocurrencia del eventual delito. En su respuesta, la fiscal del caso afirma, comillas, la conducta atribuida a Francisco Santos Calderón es imprescriptible, porque el presunto concierto para delinquir agravado por la conformación de grupos de justicia privada, comúnmente conocido como concierto para delinquir con fines de paramilitarismo por el que se le investiga, es conexo con los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares como las AUC. Cierra comillas. Pues bien, por 3 vías distintas, yo busqué al embajador Francisco Santos para preguntarle por qué ante estas circunstancias no se había marginado del proceso de extradición de Mancuso. Nunca me respondió. Sin embargo, ayer, cuando terminaba la tarde del sábado, me envió una razón con una funcionaria de la embajada. El proceso sigue en curso, afirma la funcionaria en un correo electrónico. Él considera que debe pronunciarse en cuanto haya una decisión, no antes, porque esto podría afectar el proceso. Confío en que así lo hará cuando haya una decisión final. Y yo le pregunté de vuelta, cuando el embajador habla del proceso, ¿se refiere a la extradición de Mancuso o al proceso contra Francisco Santos en la justicia colombiana? Y ella responde, a la deportación o extradición de Mancuso. Hoy se ha anunciado que sería deportado a Colombia, aunque puede apelar la decisión. Y debo insistir en la pregunta, ¿por qué Francisco Santos no se ha declarado impedido en este trámite ante el evidente conflicto de intereses? Esa es la columna y esa es parte de la memoria que tenemos que mantener viva. Gracias por un canto por Colombia y gracias por seguir haciendo sentir las voces de ustedes hasta que amemos la vida. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por darnos este honor y por sumarte a esta voz, que es la voz de todos, y a esta causa, que es también nuestra causa. Tenemos también, ahí está Daniel, bueno, tenemos al otro Daniel también, Daniel Sampero Espina, que han venido a compartir también con su arma, que es el humor, en suma también a esta jornada de protesta contra la violencia y en pro de la vida. Dani, bienvenido. Dani, no te oigo. Creo que tienes el micrófono. A ver, ahí me oye. ¿Habla? Eso, ahora sí. Bienvenido, ahora sí. Millones de gracias, Caro. Muy honrado de hacer parte de este movimiento maravilloso. Yo también asumí el reto con los otros Danieles de sumarnos a la jornada y escribir cada uno desde su ángulo una columna sobre las masacres. En mi caso, sin salir de mi ejercicio de sátira política. Y esta entonces es la columna que quiero compartir con ustedes. Se llama Duque visita Samaniego y dice así. Son las 8 de la mañana y el presidente de la República baja a la cocina y picotea los sobrados que encuentra en la primera estufa de la nación. A raspar la olla, como dijo el ministro Carrasquilla, bromea con el personal de cocina, excompañeros todos de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, a quienes ha conseguido ubicar en la nómina estatal para que ellos también repartan tajadas y preparen mermeladas. En el justo momento en que, acaso por primera vez en su mandato, se anima a destapar una olla, María Paula Correa, su mano derecha, lo llama por el teléfono Falcon. Otra masacre, presidente, le informa. Nos toca viajar a Samaniego. No digas masacre, la corrige el presidente de todos los colombianos. Suena brusco. Di mejor homicidio colectivo. ¿Hablas con la boca llena?, le reclama ella. ¿Otra vez rompiste la dieta? Prefiero decir, responde Duque, suspensión temporal del control preventivo de la ingesta. Ponte el tapabocas, por favor, le dice ella de nuevo. Es para momentos como este. La noticia del viaje no le gusta al presidente. Le preocupa no preparar en persona la emisión de hoy de Prevención y Acción, su exitoso programa de televisión, máxime cuando pensaba lanzar el segmento comercial Prevención y Acción El Arrancagrasa. Sería el primer anunciante de su programa. Pero el plan debe esperar. El presidente se enfunda entonces los apretados blue jeans oscuros que reserva para salir a las regiones y que están como nuevos. Asegura el estuche de las gafas Ray-Ban en el cinturón
y en menos de lo que imagina, sobrevuela Colombia rumbo a Samaniego mientras recibe diversos informes de sus asesores. Su consejero de seguridad, por ejemplo, le muestra el estudio de la firma Dubrans. Ya tienen clasificados en positivos, negativos y neutrales a todas las personas que opinan de su gobierno. Sopesa lo que debe hacer con esa información. Su amigo José Obdulio Gaviria le diría que neutralice a los negativos, asunto desafiante en una persona positiva como él. Por lo pronto, pide una nueva clasificación, la de los falsos positivos. La nave aterriza y el presidente baja de primeras y besa la tierra. Ahí está Samaniego, a sus pies. ¿Con qué era eso? Las calles hierven de gente. Animado ante los rayos de sol, decide recorrerlas a pie y lamenta no haber traído los naipes para hacer magia ante algunos transeúntes. Pásenme una bolsa de dulces para dar a los niños, como cuando fui al Chocó, ordena a su edecán. Hoy no podemos, presidente, le responde. Prometo que esta vez no me los como, dice. Es por el aislamiento social, presidente, lo siento. Se cala pues las gafas oscuras, como el piloto de Top Gun, su película preferida. Acomoda el tapabocas en la cara y emprende camino en medio de la espesura humana. ¿Qué es lo que venimos a inaugurar?, le pregunta con discreción a su mano derecha. Venimos a rechazar una masacre. Querrás decir un homicidio colectivo, la corrige. Sabe que en estos momentos su voz debe ser la voz de la esperanza. Observa a un grupo de niños y decide aproximarse. Hola muchachos, les dice, que el presidente Uribe les manda saludos y que los quiere mucho. Observa después a unos jóvenes y decide brindarles a ellos también su cariño. Vamos a dejarles arreglado el estadio y un centro sacúdete con la gente del ICBF, les dice. Los cánticos de las personas comienzan a envolverlo y se siente más presidente que nunca. Recuerda la voz de sus ancestros, la voz del doctor Julio César Turbay, incluso la voz de Lucas Arnau, uno de sus cantantes preferidos, y avanza por el pueblo como su gobierno por la historia. No más sangre, clama un joven. ¿De qué me hablas, viejo?, le responde el mandatario. Camina seguro de sí y en el camino ofrece choques de codo, lanza besos, levanta las manos con los dedos en forma de victoria. Mira, mira, cantan que soy un berraco, le dice a su asesora y mano derecha. En realidad están diciendo es que el pueblo está berraco, presidente. ¿Qué va? ¿Qué va? Oye los gritos, dicen, queremos más, les dice. Creo que gritan, queremos paz, le aclara ella. Embebido de gloria, camina algunas cuadras saludando con los brazos en alto y en el trayecto tiene una visión. Imagina que en Samaniego bautizan una calle en su honor, tal y como sucedió en Miami con su jefe eterno y la Álvaro Uribe Way. Una calle ciega en que los policías acostados lo son porque cayeron en combate y todos los carros deben andar en reversa. Su calle, se ilusiona el presidente, será una avenida ancha como sus sueños, en pleno centro de Samaniego. Tendrá bermas con su efigie. Los semáforos no encenderán la luz roja, sino la naranja, en honor a su propia economía. Los desplazados pedirán monedas haciendo gracias con una pelota en la cabeza, como cuando él estuvo en el Santiago Bernabéu. Y no podrán circular los negativos del estudio Dubrans. María Paula Correa, su mano derecha, lo saca del ensueño. El tiempo ha pasado y necesitan regresar. Ahora debe concentrarse en la conducción de su programa. Atender el homicidio colectivo le ha quitado tiempo para planear la emisión de hoy. Lo urgente aplaza siempre lo importante. En eso consiste ser presidente. En Bogotá, da la orden de que citen en su despacho al alcalde de Samaniego para plantearle el asunto de la avenida Iván Duque. Finalmente le queda apenas a 17 horas por bus. Antes de salir al aire, sube a la cocina de la casa privada. Está ansioso y nadie se dará cuenta si dicta una suspensión temporal del control preventivo de ingesta solo por esta vez. Queridos amigos, ese fue mi ejercicio de sátira para todos ustedes en el marco maravilloso de Un Canto por Colombia. Millones de gracias. Por favor, gracias a ti. Ha sido un honor absoluto poder contar con tu columna, con la de Daniel Coronel y por supuesto
con la de el maestro, también conocido como tu papá. Muchas gracias por estar aquí, por sumarte, Dani. Un abrazo fraternal y ojalá nos podamos ver pronto. Que así sea y siempre firmes. Un canto por Colombia. Bueno.